Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Los Especialistas en su edición de Impuestos y Cosas Peores, a cargo de nuestro consultor, amigo y especialista fiscal Luis Alberto Padrón, quien hoy nos trae un tema que de seguro será de gran interés, el nuevo régimen de pensiones. Luis Alberto, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? También un abrazo para ti, para toda tu familia y para todos los que nos siguen a través de tu plataforma. Luis, seguimos en estas transmisiones desde casa, pero el aparato de gobierno sigue trabajando y de hecho este próximo septiembre se llevará a cabo un nuevo periodo legislativo y se prevén modificaciones importantes al régimen de pensiones. ¿Qué podemos esperar, Luis Alberto, de todo esto? Fíjate que estaba reflexionando sobre ese tema y si bien es una iniciativa que proviene por parte del Ejecutivo Federal, porque las iniciativas de reforma pueden nacer por parte del Ejecutivo o por parte del mismo Congreso de la Unión. En este caso, bueno, pues esta es una reforma de nuestro señor presidente y básicamente al tener mayoría el partido Morena en la Cámara de Diputados que rebasa el 50% y lo mismo hace por parte de la Cámara de Senadores que ronda por ahí del 60%. Entonces, es una iniciativa que básicamente va a pasar sin ningún problema. Yo creo que ningún partido se puede oponer a una iniciativa de tal manera, ¿no? Que vuelva a vulnerar el bolsillo de los trabajadores, la certidumbre del mexicano que se pudiera llegar a pensionar. Entonces, yo creo que va a transitar sin ningún problema, Andrés, esa ley y probablemente vea luz en el mes de octubre, noviembre de este año. ¿Y cómo afecta o beneficia a los trabajadores, Luis? En el caso de los trabajadores, pues estamos ante un tema, pues ahora sí que estamos de fiesta, ¿verdad? En el caso de los trabajadores, uno de los principales puntos era que, bueno, pues estuvo el Consejo Coordinador Empresarial trabajando muy cercano por parte de la Secretaría de Hacienda, impulsando esta reforma. Entonces, de los puntos que decían es no, porque se requieren fondos, Andrés. Para esto, no hay magia detrás de esto. Se requiere dinero. Es decir, este fondo de pensiones requiere de recursos financieros. Entonces, es un tema tripartita, que está el gobierno federal, están los trabajadores y está el mismo patrón. Entonces dijeron, a los trabajadores no los vamos a tocar. Es decir, el régimen actual que trae una tasa de retención, ahí se queda. Con los nuevos beneficios no hay truco financiero para el trabajador, no hay retención adicional una vez que se apruebe esta iniciativa de reforma. En donde sí hay un esfuerzo económico es por parte del gobierno federal y por parte principalmente de los patrones. Ese es un tema que también doloroso ahorita, lo entiendo por el tema de la pandemia, que las empresas están haciendo un esfuerzo por mantener su plantilla laboral, ¿verdad? Por mantener los salarios, no reducirlos o hacer una reducción de jornada. Entonces, viene este beneficio para los trabajadores, pero principalmente el esfuerzo económico lo tendrán que hacer las empresas. ¿Cuáles son los retos principales? Planteamientos que se están haciendo en términos de edad, antigüedad, semanas cotizadas, montos de las pensiones. ¿Qué información tienes ya a este respecto? Uno de los temas medulares fue precisamente el de los años de cotización. El régimen actual de pensiones exige, Andrés, que el trabajador haya cotizado cuando menos 25 años o una equivalencia a 1,250 semanas cotizadas. ¿Cuál es la propuesta de esta reforma de ley? Que reduzcan el término del plazo del periodo laboral del trabajador a 15 años. Entonces, de 25 años te están tumbando 10 años. Entonces, una persona que ahorita tiene, por ejemplo, Andrés, 50 años de edad y que dice, no, hombre, pues yo nada más recuerdo que trabajé en una empresa formal, en un banco, estuve 5 años, pero yo estoy, ahora sí como dicen en el rancho, frito y sin manteca, porque no soy elegible para un régimen de pensiones.
pues te tenemos una buena noticia para esa persona que como ya tiene 5 años de semanas cotizadas, pues nada más le faltan 10 años. Entonces, perfectamente esa persona pudiera ahorita buscar un trabajo, Andrés, formal, ¿verdad? Para que sus semanas se empiecen a acumular y al cumplir los 60 años ya tendría otros 10 años de semanas cotizadas más los 5 años que trabajó en épocas anteriores. Esa persona perfectamente cumpliría con los requisitos. Entonces, uno de los requisitos es los 60 años cumplidos, que eso no cambian, Andrés. Todavía la reforma actual exige 60 años cumplidos y la reforma que se plantea también exige esos 60 años. El tema, el beneficio para el trabajador son las semanas cotizadas. Entonces, esto le abre la puerta a un espectro tremendísimo de personas que estaban fuera de base, ¿verdad? ¿Esto qué va a estimular? Bueno, pues que los nuevos trabajadores, pues exijan un trabajo de manera formal. Otro de los cambios bastante fuertes en esta nueva estructura de pensión o de reforma de pensiones es que se mejora, Andrés, lo que es la pensión mínima garantizada. Imagínate que con el régimen actual, una persona de salario mínimo, pues llega a recibir de pensión el 30% de su salario. O sea, si estaba con 100 pesos, pues va a recibir 30 pesos diarios. ¿Para qué diablos le sirven 30 pesos diarios? Entonces, es muy cierto, los millennials, los jóvenes saben y dicen, ¿sabes qué? El régimen de pensiones actual no es para mí. Yo tengo que buscar en la iniciativa privada algún mecanismo financiero que me permita llegar a mi adultez con algún otro salvavidas. Pero el salvavidas ya está aquí y es ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa pensión mínima garantizada, que era del 30%, bueno, pues puede alcanzar ahora aquellas personas que se llegan a pensionar con un salario mínimo, no te van a regresar 30 pesos, te van a regresar los mismos 100 pesos. Pero conforme el sueldo del trabajador, Andrés, se vaya incrementando, pues obviamente no va a haber capacidad económica, es decir, el retorno de esa pensión garantizada, pues se cae, pero en un promedio de aproximadamente un 54%. Entonces, ¿qué es lo que se trata de proteger con esta reforma, Andrés? Punto número 1, a las personas más vulnerables, a los de salario mínimo, no les toques el bolsillo en su reducción en el recibo de nómina. Tampoco le vas a tocar el bolsillo al momento de pensionarte. Esa persona se va a pensionar con el 100%. Conforme el salario del trabajador se va incrementando, se va reduciendo la pensión mínima garantizada. Entonces, es un tema, yo creo que bastante completo de la reforma a pensiones, donde pues prácticamente caben todos, ¿verdad? El caso de los trabajadores, pues es una chulada este tema de pensiones y yo creo que va a volcar, insisto, o va a estimular el que las personas vuelvan a volcarse a buscar un trabajo, sobre todo para las personas que están en el espectro de edad de 45 a 55 años que decían el régimen de pensiones no es para mí. Incluso, Andrés, una persona que ahorita tiene 50 años de edad y que jamás ha recibido o ha trabajado de manera formal, ¿es elegible? La respuesta es sí, porque tiene 50 años, ahorita se pone a dar clases, se pone no sé, en alguna actividad formal, más 15 años de servicio le llevaría al año número 65 de edad. Entonces, en ese punto, esta persona ya rebasó los 60 años, cumplió el requisito, ya cumplió los 15 años de cotizaciones y mira, pues estaría recibiendo una pensión mínima de 4,345 pesos a moneda del día de hoy. Obviamente, en su momento, se estaría actualizando esta cifra. Entonces, prácticamente, insisto, todos los mexicanos, adultos mayores, te están diciendo, oye, pues ya más fácil, imposible. Luis, bueno, pues aquí me surgen dos preguntas. La primera es, con esto de la pensión garantizada, ¿el monto de esta pensión se mantiene igual o se va a ir incrementando de acuerdo con la inflación? Ahorita lo que tenemos es un proyecto de iniciativa.
ni siquiera está depositada en la Cámara de Diputados, Andrés. Entonces, no tenemos los detalles. Es una reforma a la ley del Seguro Social. Tenemos lo que el presidente dijo en la mañanera y tenemos un documento emitido por parte de la Secretaría de Hacienda. Los detalles no los tenemos, pero esto debe seguir un tema lógico. Esos 4,300 pesos obviamente no pueden permanecer estáticos. Esos se van incrementando en función del salario mínimo o de la UMA según corresponda. Entonces, ¿se va a ir incrementando? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque pues el poder adquisitivo lo tiene que mantener, Andrés. La otra pregunta, Luis, es en términos absolutos de dinero, ¿cómo le afecta o beneficia al trabajador en función de la cantidad que va a recibir? Si hoy son 25 años y serán 15, al ser menos el número de semanas cotizadas, ¿recibirá entonces una pensión menor? Al contrario, decíamos que en todos los escenarios, ¿verdad? Porque hay que también recordar, Andrés, y haciendo una pausa, porque habrá algunas personas que van a reflexionar y dicen, oye, espérate, pues es que estás hablando de los del 1 de julio del 97 para acá, pero yo soy del anterior a esta fecha. Entonces, ahora hablaremos, Andrés, de 3 personas elegibles para pensiones. El primer capítulo, que sería bajo la ley de 1973, el segundo capítulo sería a partir del 1 de julio del 97, y ahora la nueva versión de pensiones sería a partir de la versión 2021. Entonces, lo de la ley 73, pues es una chulada. Son personas que se van a pensionar con cerca de 45,000 pesos mensuales. Si están casados, 90,000 pesos en familia, pues es un mundo de dinero. Este régimen ya está cerrado y el beneficiario, bueno, pues se van a ir agotando poco a poco. Luego empezó la ley de julio del 97, pero donde se exigían muchas cosas, Andrés. Una cantidad estratosférica de semanas que eran 25 años, pero una tasa de retorno muy enana. Entonces, para los trabajadores no hay truco. Estoy reduciendo las semanas de cotización y estoy incrementando tu pensión mínima garantizada, ¿verdad? O sea, tu tasa de retorno va a ser mayor. Entonces, el trabajador puede decir, hey, no, es que aquí hay truco. Yo no quiero pensionarme bajo la ley 2021, ¿verdad? Bueno, pues hazlo a través de la del 2020 y obviamente, nada más que aquí me vas a tener que cotizar 25 años y te voy a dar el 30% de tu salario, ¿verdad? Porque ese es el que te corresponde. Entonces, a todas luces va a ser una opción para el trabajador. Entonces, esto, insisto, económicamente va a haber un beneficio para el trabajador, se recortan las semanas y va a recibir una mayor cuantía al momento de su pensión en todos los casos. Luis, ¿el trabajador tendrá que adscribirse a esta nueva modalidad o entraría ya en automático? Entran todos en automáticos, porque al ser una ley, pues no puede ser excluyente, no está sujeta a algún protocolo. Incluso, Andrés, esta ley hay que alertar al trabajador de que este beneficio de los 15 años está sujeta a un periodo de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque vía transitorios en fecha posterior van a incrementar a 20 años el tiempo de cotización, Andrés. Entonces, pues cuanto antes hay que acumular esas semanas y no esperarse a que vía transitorio se incremente a 20 años las semanas cotizadas, Andrés. Para los trabajadores, ¿cómo podemos verificar o calcular el número de semanas cotizadas? Fíjate que pueden entrar a ponerle ahí en su buscador semanas cotizadas SIMS y en automático tu buscador, tu explorador te va a tirar una serie de información, vas a buscar uno que dice servicios digitales SIMS, y en automático te va a pedir 3 requisitos, Andrés, el sistema o la plataforma del Seguro Social. Te va a pedir el número de CURP, te va a pedir tu número de seguridad social, que son elementos que ya tienes en tu recibo de nómina, y un correo electrónico. E inmediatamente, yo el día de ayer hice esta tarea, e inmediatamente te tira vía correo electrónico el detalle de tus semanas cotizadas. Te pregunta que si quieres el detalle por empresa y demás. Tú pídelo detallado y ahí te va a aparecer
todas las empresas en las que estuviste laborando de manera histórica, desde la primera empresa. Entonces, tú tienes que hacer un ejercicio de memoria y decir, oye, me están tumbando 2 empresas en las cuales yo coticé, o en esta empresa yo laboré 5 años y nada más me ponen 3 años. Entonces, en ese mismo apartado de servicios digitales SIMS, viene una sección, Andrés, para meter avisos aclaratorios, donde tú no estás de acuerdo con las semanas cotizadas. Y yo insisto que ese ejercicio lo deben de hacer cuando menos cada semestre o una vez al año, Andrés, porque es un documento que trae un código de barra dimensional, trae fecha cierta y trae un reconocimiento por parte de la autoridad. Entonces, tus capas de semanas pues se debieran de ir incrementando como si fuera un estado de cuenta bancario, hombre. Así lo tienes que ver y literalmente es un estado de cuenta. Esto, haciendo match contra tu Afore, bueno, pues ya tienes los 2 documentos. Por una, ya vas encaminado, ya tienes los ingredientes, tienes pruebas legales, jurídicas, para decirle a la autoridad, mira, aquí está el número de semanas y de repente hay un bajón, se pierden semanas cotizadas. Me desapareciste, porque hay casos, Andrés, donde la autoridad, por alguna razón, desconoce de manera retroactiva algunas semanas cotizadas. Entonces, esa sería la recomendación a través de servicios digitales SIMS. Puedes buscarlo como semanas cotizadas y por ahí está la plataforma. Luis Alberto, desde tu perspectiva como consultor, con la información que ya conoces a este momento, ¿qué le faltaría a esta nueva ley, a esta nueva iniciativa? Está súper enfocada en el caso de los trabajadores, Andrés, pero en el caso de los patrones son los que van a sufrir de manera económica esto. Pero tampoco es para que se me pongan tan tristes los patrones, ¿sí? El Consejo Coordinador Empresarial junto con el gobierno reflexionaron respecto de este punto y dijeron, oye, ¿sabes qué? Trabajadores de un salario mínimo, el esfuerzo del patrón va a ser nulo. Es decir, el gobierno va a entrar al quite en ese incremento o en ese esfuerzo adicional de cuotas. Hasta 4 UMAS, que es el equivalente, Andrés, a 350 pesos, es decir, un trabajador que gana menos de 10,000 pesos al mes, prácticamente no va a haber esfuerzo económico o va a ser muy pequeño para el patrón. A partir de esta cifra es cuando se dispara y dice el gobierno, hey, yo te abandono, sabes que ya es demasiado el salario. Esas personas ya tienen capacidad de contratar un servicio privado de pensiones, etcétera, y tú como patrón, pues tienes que entrar al quite. Allí, fíjate, te pongo un ejemplo donde un trabajador que gana eso, 10,000 pesos mensuales, el incremento para el patrón sería de aproximadamente 950 pesos. Es decir, de nada más en el fondo de Afores, de estar pagando 700 pesos, estaría pagando 1,600 pesos, un incremento del 140% en el rubro del sistema de ahorro. Y hay que recordar que allí hay que pagar el Infonavit, el impuesto sobre nóminas, el ISR por salarios y demás. Entonces, está triste para los patrones, sí, solo sí. Tu plantilla de trabajadores rebasa los 10,000 pesos como salario. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra a esta ley, Andrés? Yo diría que respecto de este esfuerzo del ahorro obligatorio, pues, como lo estamos viendo, recae por parte del sector empresarial. Entonces, esto pudiera precarizar o inhibir la contratación de otros nuevos trabajadores. Pudiera castigar, Andrés, el posible incremento de salarios en el tiempo, porque va a decir el patrón, oye, el gobierno me está obligando a aventarle lana por allá. Entonces, los 1,000 pesos que te iba a pagar a ti, pues ahora la autoridad me exige que los entere a este fondo de pensiones. Entonces, o te los entrego a ti o se los entrego a la autoridad vía un ahorro. Entonces, probablemente los trabajadores en los próximos años no van a ver un incremento de salarios, ¿verdad? Porque ese va a ser el impacto para ellos. Otra de las cosas que le pudiera estar faltando a la reforma, Andrés, es que no hay un esquema sencillo para aquellos autoempleados, Andrés. Porque, pues bueno, ya lo vimos ahorita para los trabajadores formales, pero ¿y qué hay de aquellas personas que se atrevieron a emprender, hombre, que son autoempleados? Para ellos, esta ley no está recogiendo algún esquema sencillo donde les permita contratar un servicio para obtener una jubilación. Lo mismo para los conductores de Uber
y los repartidores que andan arriba de las motos de Uber Eats, por mencionar algunos. Hay que recordar que aquí en tu programa ya abordamos el tema de las plataformas digitales. A ellos, Andrés, se les está arrebatando una cantidad muy importante de su ingreso que tenían, pero el gobierno no les está premiando con un esquema de seguridad social, lo está dejando a la voluntad del repartidor, y como no le alcanza porque las comisiones son muchas y los impuestos son más, pues dicen, oye, contratar un servicio de seguridad social no lo voy a hacer. Estas personas van a llegar a los 60 años sin una seguridad social, van a ser de los pocos no favorecidos. Entonces, yo creo que ahí es donde se queda corta la reforma. Y otra de las grandes reflexiones por parte de los economistas, Andrés, es que si es el momento adecuado para hacer la implementación de esta reforma. Hay que recordar que esto venía ya desde más de un año por parte del gobierno federal y por parte del Consejo Coordinador Empresarial y las diversas cámaras, la Secretaría de Hacienda, impulsando esta reforma. Ahorita se concluyen esos trabajos de cabildeo, pero están concluyéndose pues con un tema de la pandemia y demás, y pareciera que pues está a todas luces fuera de momento. Pero la reforma trae unos momentos transitorios, Andrés, que de momento las cuotas a cargo del patrón no se van a ejercer. O sea, trae un periodo como que de despegue de ese avión, de ese esfuerzo económico de aproximadamente 8 años. Entonces, el incremento de cuotas IMSS va a ser paulatino, ¿verdad? Y eso va a permitir que de manera ordenada los patrones, bueno, pues hagan sus análisis financieros. Eso pudiera parecer lo que le falta a la reforma, Andrés. Luis, una pregunta más. Con estas modificaciones al régimen de pensiones, ¿se va a incrementar el universo de pensionados? Y de ser así, ¿estará el gobierno en posición de poder solventar el incremento de erogaciones que tendrá que hacer? Se incrementa prácticamente el espectro y casi ya llegamos a este beneficio que se hablaba de la pensión universal, ¿sí? Donde todo ciudadano, por el simple hecho de llegar a los 60 años de edad, bueno, pues que tuviera derecho a alguna ayuda, llamémosle la pensión, por parte del gobierno. Entonces, esto viene a cubrir ese apartado. Y sí, efectivamente, se incrementa el número de beneficiarios. ¿Quiénes quedan fuera? Por ejemplo, el sector de trabajadores por parte de, por ejemplo, del ISSSTE, del gobierno federal y estatal. El gobierno federal ya había dicho que va a hacer lo propio para también beneficiar a ese tipo de trabajadores. Luis, pues muy claras todas tus explicaciones y pues te agradecemos mucho, Luis Alberto Padrón, como siempre tu participación en Los Especialistas, que es clara, oportuna, aguda, concisa, y bueno, pues ya estaremos al pendiente de lo que finalmente será la aprobación de este nuevo régimen de pensiones. Y bueno, pues también a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Los Especialistas, edición de Impuestos y Cosas Peores. Les invito a nuestra siguiente emisión y también a que se suscriban a este canal. Y si ya lo hicieron, por favor, activen la campanita de sus notificaciones para enterarles del estreno de nuevos programas. Gracias, Luis Alberto Padrón, y abundantes bendiciones para todos.